una profecía que no la leímos la semana pasada, pero que estuvimos preparándonos para leerla hoy. ¿Cuál fue el propósito? Que el pueblo de Dios entra a este cautiverio. ¿Cuál fue el motivo? No el propósito, ¿cuál fue el motivo por el cual entraron? Y el motivo fue, bueno, que su pueblo, el pueblo de Dios, no entendió razones, no entendió advertencias, mataban a los profetas, hacían escarnio de ellos, les mandaba siervos Dios. Dice la palabra de Dios ahí en la segunda de Crónicas, que hasta que ya no hubo nada, pero nada que hacer. De la misma forma, los tiempos, la semana pasada lo ilustrábamos, que las advertencias siguen, las advertencias de Dios siguen para nosotros, la iglesia, y lo podemos ver a través de las 10 vírgenes, ¿verdad? Que es una advertencia fuertísima, donde está la distracción de los hijos de Dios, y donde están las personas que están centradas en lo que están seguros a dónde van, a dónde se dirigen, y las personas que saben que están en una iglesia, pero realmente no saben por qué están en una iglesia. Saben que a la hora de cantar, cantan a Dios, pero no saben por qué le cantan a Dios. Incluso se ha soltado ahorita un tremendo mover en el mundo, que la gente vaya donde las iglesias, donde les ayudan, donde incluso hay despensas de comida. Ahí está la gente. Cuando dijo el Señor claramente que el reino de Dios no consiste ni en comida ni en bebida. El Señor dijo muy claro que es lo que está buscando. No está buscando gente que busque sus bienes personales o para sí, sino que Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Es lo que está buscando Dios. De manera que cuando nosotros comenzamos a hacernos a esta idea de que yo voy a una iglesia porque bueno, ahí me ayudan, en esa iglesia pues tal vez se puede beneficiar en cuanto a algo por ahí, lo económico y esto y lo otro, también se puede beneficiar en eso, pero que la centralización de nuestra vida no sea por eso, sino que realmente lo que está en nuestro corazón al ir a una iglesia, al ir a adorar, es adorar a Dios. ¿Por qué razón? Hay una razón por qué lo adoramos, porque sabemos que Él nos va a salvar o que ya nos salvó, y sabemos que Él nos va a sacar de este planeta Tierra tarde o temprano, porque el planeta Tierra ya está gimiendo. El planeta Tierra está con un tuberculosis que usted no se imagina. El planeta Tierra ya está tosiendo, está a punto de terminar. Nosotros parece que no lo podemos ver porque hay mucha desinformación en las redes sociales. Se dice información, pero no hay desinformación. Para que nadie quiere de los que están allá arriba que nosotros leamos este libro. ¿Por qué no quieren que nosotros leamos este libro? Porque este libro tiene toda la información sobre la vida del ser humano de principio a fin, y nadie quiere de ellos, de los que dominan el mundo, que nosotros lo leamos. ¿Por qué? Porque saben bien que nosotros no tan fácil nos acomodamos a sus propuestas, a sus mentiras y a sus engaños. De manera que el propósito de esta iglesia es ese: estar bien informados acerca de nuestra vida personal, de la vida del hombre, de la terminación de la tierra, y todo este asunto que debe a nosotros de incumbirnos muy profundamente. Y hoy vamos a entrar a este libro maravilloso, que los invito a que lo abramos. Daniel, ¿verdad? Daniel capítulo 9. Esto es algo muy delicado, porque sabe usted que esto hay hasta las mismas personas que viven en Israel, incluyendo judíos, hay mucha controversia, pero muchísima controversia. Por eso dice Daniel, el que lea, entienda, y el Señor Jesucristo, por ahí en el Apocalipsis, dice la palabra de Dios, que el Espíritu oiga lo que Dios le dice a la iglesia. Y vamos a Daniel capítulo 9, versículo 24. Daniel capítulo 9, versículo 24. ¿Lo tenemos? Amén. Dice así la palabra de Dios: 70 semanas están determinadas ¿sobre quién?
sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. El 25, mucha atención en el 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá, ¿cuántas? 7 semanas. 7 semanas. Mucho ojo con este. De aquí está un periodo primero, 7 semanas. Y 72, ¿cuántas? 62 semanas. 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro En tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida ¿a quién? Al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Aquí viene. Entonces, quedémonos ahí poquito, por favor. Entonces, son 7 semanas ya. El primer periodo, 7 semanas. Y 62. ¿Cuántas llevamos ahí? ¿Cuántas? 69. Bien, ahora vamos allá al 27 otra vez. ¿Cuántas le dijo el ángel a Daniel que iban a hacer? 70, muy bien, 70. Entonces aquí ya llevamos 29, pero vamos al 27. Y por otra semana se confirmará el pacto con muchos, y la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derramará sobre el desolador. Esta es la última semana. Este es el periodo exactamente que nosotros estamos viviendo. El ángel le dice a Daniel. Daniel se encontraba ya. Recuerden la semana pasada hablamos, y la profecía, habló la profecía por Jeremías, y habló también allá en la segunda de Crónicas, en el capítulo 36, que aquí ya estaba sentenciado el pueblo de Israel, que iba a ser cautivo por 70 años. Acá en segunda de Crónicas 36 dice, por un pueblo caldeo. Acá en Jeremías ya se dirige más directamente hacia quién iba a ser el que los iba a cautivar, y era Nabucodonosor. Este imperio primero que tuvo cautivo al pueblo de Israel fueron 70 años. Cuando esto sucede, estaban a punto de cumplirse los 70 años, cuando a Daniel le entra una grande angustia en su corazón, y comienza Daniel. Usted empieza a leer el capítulo 9, ahí usted puede confirmarlo, y comienza Daniel con esa angustia, y comienza a decir, Señor, ya el tiempo se ha cumplido. Y Daniel estaba mirando exactamente lo que leímos en el libro de Jeremías, de los 70 años del cautiverio, y comienza a angustiarse y a pedir a Dios. Daniel todavía no terminaba su oración. Cuando viene el ángel, el mismo ángel mensajero que vino aquella ocasión cuando vino a avisarle a la Virgen María de su venida del Mesías. Era el mismísimo ángel que vino y tocó a Daniel y le dijo, Daniel, he venido porque eres una persona bien amada, y vengo a darte la noticia de lo que tú estás pidiendo, porque él quería saber qué iba a pasar con su pueblo, qué iba a pasar con el pueblo de Israel, porque el cautiverio ya iba a terminar. Y es aquí donde el ángel le dice a Daniel estas palabras: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Lo podemos leer otra vez si usted gusta, y para ir y no perdernos en esto, porque esto es bien importante, porque esto ya nos anuncia en qué tiempos ahorita estamos parados. Daniel capítulo 9, versículo
24. Dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación hasta el fin de la guerra. Durarán las devastaciones, y por otra semana se confirmará el pacto. ¿Con quiénes? Con muchos. Y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Muy bien. Entonces nosotros estamos mirando que el mensajero le está diciendo a Daniel, desde que sea dada la orden para la reconstrucción de la ciudad, del templo, de los muros, que aquello, cuando llegaron los caldeos a aquel lugar, lo dejaron devastado, mataron a muchos y quedaron unos todavía allá en aquel lugar, pero la mayoría de ellos fueron llevados, unos los mataron, y le está diciendo el ángel que cuando la orden sea dada a él, entonces de ahí, en cuanto salgan de ese lugar del cautiverio, irían a reconstruir los muros, el templo, la ciudad, y en cuanto salen, o sea, dada la orden por aquel hombre que en ese tiempo los tenía cautivos, que fue Artajerjes, de allí para adelante comienza el conteo de las 70 semanas de Daniel. Bien, 70 semanas. Pero tenemos que darnos cuenta nosotros. Si nosotros hablamos de semanas, de nuestros tiempos, de nuestro, vamos a decir nosotros, de nuestra cultura, nosotros estaríamos hablando de unos cuantos meses solamente. Pero aquí la profecía se refiere a 70 semanas de años. 70 semanas de años. Vamos, ¿qué nos dice la Biblia de este asunto? Levítico capítulo 23. Es bien importante que comencemos nosotros a tomarle el corte a esto, que nos informemos de qué se trata este asunto. Levítico capítulo 23. Versículo 15. ¿Lo tenemos? Amén. Miren lo que dice acá. La fiesta de los panes sin levadura guardarás, ¿cuántos? 7 días. ¿Sí estamos ahí? Levítico. Sí, 23:15. Perdón, yo soy el que estoy mal, hermanos. Yo soy. Levítico 23:15. ¿Lo tenemos ahí? Amén. Levítico 23:15. Aquí estamos. Ahora sí. Y estaréis desde el día
que sigue al día de reposo, desde el día que ofreciste la gavilla de la ofrenda mecida. ¿Cuántas? 7 semanas cumplidas serán. ¿Cuántas semanas? 7 semanas cumplidas. Ahora vamos a Levítico 25. Ahí mismo cerquitas. 8. Levítico 25:8. ¿Lo tenemos? Amén. Y contarás, ¿cuántas? 7 semanas. ¿De qué? De años. 7 semanas. ¿De qué? De años. De años. Ahí vamos tomando el corte de que está hablando Daniel en esta profecía. Y contarás 7 semanas de años. ¿Cuántas? 7 veces. 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a hacerte 49 años. 7 por 7, 7 por 7, 49, ¿cierto? Ok, aquí hay un periodo, ¿verdad? Este es el primer periodo de la primera semana que hablamos nosotros. Hicieron 47 años, 49 años, supuestamente hasta que se termina ya toda la reconstrucción. Nehemías habla de un corto periodo cuando se terminan los muros. Terminaron rapidísimo. Pero todo el periodo de construcción del templo, ciudad y muro es el primer periodo de los 7 años. Ahora aquí la Biblia nos confirma que no solamente había semanas de días, sino que estamos viendo nosotros que hay semanas en el pueblo de Israel. ¿Semanas de qué? De años. Nosotros lo estamos viendo en la Escritura. Que nadie nos diga o nos cuente lo que no es, sino que nosotros lo estamos comprobando. ¿Cuál era el propósito de esto? El propósito de lo que leímos primero era para que la tierra reposara cada 47 años de nuestros tiempos, para cada 49 años, para que la tierra tuviera un reposo. Nótese muy bien todo esto: reposo, tierra, ser humano, 70 años. 7 años en la creación del Señor. Después de los 7 años, ¿qué hizo el Señor? Descansó. Entonces, en esta semana 70 de Daniel, eran semanas, pero eran semanas de años. De manera que desde la construcción, de la orden de la construcción del templo, hasta los días del Mesías, se termina. ¿Cuántas semanas? Semana 79, pero queda una semana todavía. Estamos en la última semana. Ahora, ¿quién dio la orden de lo que dice Daniel y le está diciendo al ángel? Vamos a Nehemías. Nehemías capítulo 2. Ok, nótese bien esto. Aquí, al principio del libro de Nehemías, Nehemías había recibido a alguien, un hermano, que venía de las tierras devastadas, y le dijo: ¿cómo estás? Dice: ¿sabes qué? Mal, te digo, te aviso. ¿Sabes por qué estoy mal? Porque en este afligido que me encuentro, nuestros hermanos y nuestras tierras están hechas un muladar, están devastadas. Esto está hecho, pero es atroz todo esto. Nehemías comienza a angustiarse, a afligirse también, y Nehemías hizo también lo que hizo Daniel. Comenzó a orar a Dios, a pedir a Dios ayuda y a pedir a Dios perdón por los pecados y todas estas cosas. Si no es que hasta el mismo rey que Daniel servía le miró su tristeza. Le dice: yo nunca te había visto así, con esa tristeza. Y Nehemías comienza a decirle: ¿sabes qué?
allá donde están las tumbas de mis padres, está devastado, está acabado. Y aquí el rey le dice, ¿qué pides? Vamos a leerlo. Capítulo 2, versículo 6. Miren lo que dice. ¿Lo tenemos? Entonces el rey dijo, y a la reina estaba sentada junto a él, ¿cuándo durará tu viaje? ¿Y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé tiempo. Y además dije al rey, si le place al rey que se me den cartas para gobernadores al otro lado del río para que me franqueen el paso hasta que llegue, ¿a dónde? A Judá. ¿Y a qué iba Nehemías? A reedificar la ciudad. A reedificar la ciudad. Y carta para Asaf, guarda de los bosques del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey, y según la benéfica mano de ¿quién? De mi Dios. De mi Dios sobre mí. Es aquí, hermanos, exactamente cuando Nehemías sale de la presencia del rey, empieza a contar el tiempo. Empieza a contar el tiempo. El tiempo se cumple exactamente cuando Jesucristo vino. En aquella ocasión, cuando ellos le rechazaron, Lucas 22, cuando viene el Señor Jesucristo y se para en aquella ciudad, entra en un burrito y se para diciendo estas palabras: Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? De cierto te digo, no me volverás a ver hasta que digas Baruch Hashem Adonai, hasta que digas bendito el que viene en el nombre del Señor. Hasta la fecha lo siguen esperando. En nuestros tiempos sabemos que Él vino, que murió en una cruz y que murió por nosotros. Ahí se cumple el periodo de estas semanas y se termina de cumplir cuando, como le dijo el ángel a Daniel, cuando se le da la muerte al Mesías. Pero aquí hay un problema, hay una semana. Cuando muere el Señor Jesús, el programa profético de Israel se detiene y la bendición de nosotros, a los que se nos llaman gentiles o pecadores, comienza nuestro programa después de la muerte de Cristo, con un periodo de 2000 años, y en esos 2000 años nos falta porque se cumpla y se cierre la semana 70 de esta profecía de Daniel. La pregunta acá esta tarde es la siguiente: ¿cuánto nos falta? ¿Cuánto falta ya en nuestro calendario? Que es un calendario totalmente sacado del verdadero calendario. El verdadero calendario es el de los judíos, porque allí es donde está exactamente el decreto, el programa, la orden de Dios en ese calendario, en el calendario judío, porque allí es donde comienza la vida con ellos, allí es donde comienza el ser humano, en esa área del Medio Oriente. Pero el calendario que se agrega por el cual vivimos nosotros en estos tiempos es el calendario gregoriano, que si fuera el calendario y dentro del programa de Dios en el año 2000, esto ya se hubiera terminado. Pero como no es el calendario de la orden de la voluntad de Dios, esto sigue aún todavía detenido.
Y mucha gente está diciendo, pero ya había de venir, ¿por qué no viene? Es que si no viene, dijo el apóstol Pedro, es porque Él es paciente para que todos procedan al arrepentimiento y no se pierdan. Pero si nos ponemos a hacer cuentas exactas de cuánto falta en el calendario de Dios, usted recuerda que muchas veces le preguntaron a Él, ¿cuándo será la venida del Hijo del Hombre? Y que Él muchas veces mencionó el fin de siglo. Y cuando sea el fin de siglo, y cuando sea el fin de siglo, ahorita no estamos en un fin de siglo, estamos en un principio de siglo, pero viene el fin de siglo. Ahora, según dentro del calendario romano, para que se completen la semana sexta de lo que se ha hecho en las diferentes eras, 2000, vamos a decir, 2000 años de Adán y Eva, 2000 años de Adán y Eva a los 2000 del arca de Noé, poco periodo más de Noé, y luego de Noé al Señor Jesucristo, otros 2000 años. ¿Cuántos llevamos ahí? 4000. Y luego del Señor Jesucristo hasta nuestra era, ¿cuántos? Otros 2000. ¿Cuántos son? Son 6000. Entonces quiere decir que nos falta un corto periodo y ya nomás de estar esperando a qué horas aparece para que se cumpla las 70 semanas. ¿Cuánto? Para entrar nosotros a la séptima semana o al séptimo milenio para completar el fin de siglo. Se está diciendo que en el calendario judío a estos tiempos solamente faltan 200 y algo y pico de años para que se complete el calendario judío. Pero hay mucho historiador y mucha gente que está dedicada en estos tiempos, interesada en estos temas, y dicen que hay años perdidos dentro del calendario judío que no se han contado, por ejemplo con la familia de José y todas estas muchas cosas que han venido. Entonces, si faltan 200 años y se recuperan en el pasado, o sea, ¿qué falta para que el Señor venga? Si faltaban 200 y hay 200 años que se han recuperado por retraso de algunas cosas de Dios en el pasado, ¿qué falta? Nada. ¿Cuál es nuestra mayor señal nosotros para darnos cuenta que Cristo viene? No es la bomba que acaba de explotar en Irán, no es el asesinato del comandante que asesinaron en Irán, no es la política del señor Donald Trump, tampoco no es eso, sino que hay una señal, una perfección tremenda de la cual el Señor habló. Hay muchas cosas en la Biblia, pero así de cosas que están, y me atrevo a decirlo, aunque se haga la polémica y las preguntas, hay muchas cosas en la Biblia que están encriptadas y que no es del que corre ni del que quiere, sino de quien Dios se lo quiere revelar. Mire, usted recuerda que en una ocasión llegó Pedro con el Señor Jesucristo y le dijo: Maestro, ¿cuántas veces yo debo perdonar a mi prójimo? ¿Cuántas? 70 veces 7. Estas son cosas que nosotros necesitamos ponerle por dirección de Dios, del Espíritu Santo de Dios, que nos den. ¿Por qué 70 veces 7? ¿Viviré yo para perdonar 70 veces 7? Y más si son semanas de años como de las que acabamos de leer nosotros en la Biblia. Cuando la Escritura y el Señor nos habla de 70 veces 7, hermanos, nos está hablando del fin. O sea, ¿hasta cuándo debemos perdonar? ¿Hasta cuándo? 70 veces 7, hasta el fin. Hasta el fin. Porque es así que se cumple la profecía de Dios. Esta profecía es una profecía centrada en lo siguiente. Haga cuenta que es el eje central de toda la escatología en la Biblia. Si nosotros no comprendemos algo de Daniel y de Ezequiel, nosotros no podemos comprender Apocalipsis, porque Daniel es un libro que va muy de la mano con el libro de Apocalipsis. Y si nosotros no comprendemos Daniel y no entendemos estas cosas, va a ser bien difícil que nosotros
entendamos de Daniel. De manera que hay muchas controversias en esta profecía. Aún los mismos rabinos no concuerdan con muchas cosas de esta profecía. Muchos hermanos pastores se pelean por esta profecía. De lo que sí estoy seguro es lo siguiente: que cuando el ángel le habla a Daniel, le dice 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Número 1, esta profecía era para el pueblo de Israel, sí, pero para marcar el tiempo y el nacimiento de lo que centra también la Escritura, por lo cual leemos la Biblia: Jesús, el nacimiento del Mesías, la muerte del Mesías y la resurrección del Mesías. Acuérdese lo que dice: se le quitará la vida al Mesías, pero no por sí. No por sí quiere decir que no era para él mismo, no por sí era para darnos a nosotros vida, y no por sí que no iba a morir por sí para siempre, sino cuando se refiere a no por sí, iba a morir, pero iba a resucitar, no para él, sino para nosotros. De manera que esta profecía es muy, pero muy, muy controversial. No, posiblemente no nos metemos nosotros en todo este tipo de polémicas, pero sí tenemos que estar seguros. Para el pueblo de Israel, bien, el pueblo de Israel dijo el Señor Jesucristo a la samaritana que gracias a ellos, a los judíos, nosotros tenemos la salvación. Gracias a Juan que se le reveló esta palabra, San Juan capítulo 1 versículo 11 y 12 en delante, donde dice: vino, no lo quisieron, pero los que le recibieron se les da la potestad de ser llamados hijos de Dios. Ahora, esto no quiere decir que ya se acabó con Israel. No. Usted se pone a leer Romanos capítulo 9 en delante y usted encuentra que todo Israel será salvo. Que no tiene Dios conflicto. Ya les dio una zarandeada tremenda. Ahorita los tiene, por ejemplo, a ellos fuera de acción. A ellos los tiene fuera de acción. No tienen sacrificios. No ha habido cosas de los que ellos han esperado. No tienen el templo. Por lo tanto, ahorita los que vemos nosotros los beneficios de Dios somos nosotros, la iglesia. ¿Cómo? A través de la salvación. A través de lo que Dios hace en nuestras vidas milagrosamente. Y lo hemos vivido en los últimos tiempos. Milagros que en ocasiones palpables, los palpamos y no nos damos cuenta de eso. No nos damos cuenta que Dios abre puertas. Y nosotros cuando decimos que Dios abre puertas y pensamos ver ahí cajas de oro y cosas, no, Dios abre puertas y nos hace libres y nos da la bendición y podemos tener la libertad para seguir adorándole. Y a veces eso no alcanzamos nosotros. Todos sus beneficios son los que vino Dios a través de Cristo a darnos a nuestros tiempos a nosotros. Lo cierto es que no era para ellos, no era para nosotros, era para la restauración, pero de ahí marcaría el futuro a la venida, a la muerte del Mesías, esas 62 y 7 semanas, para que de ahí aquello afectara a nosotros. ¿Cómo nos afecta a nosotros? El reloj de Dios va a llegar. Pero una cosa podemos nosotros, por la Escritura, no por nuestra idea, que cuando regrese una vez más el Señor, número 1, en su venida siguiente no viene a pisar pie en tierra. Dice la Biblia, viene de las nubes y de allá trae a la iglesia con él. Porque la iglesia podemos nosotros asegurarlo por la Escritura que no pasa ni la tribulación ni la gran tribulación. La iglesia, ¿cómo nos damos cuenta? Cuando ya se estén firmando los tratados de paz. Y por los últimos tiempos hará el pacto con muchos. De manera que nosotros nos vamos a dar cuenta cuando ya se esté firmando, pues que ya los palestinos firmaron la paz, ya se van a salir de Jerusalén. Si ahorita los palestinos los echan de Jerusalén, se hace una guerra, pero tremenda, tremenda.
De manera que este pacto va a ser firmado, es un pacto de paz que va a ser firmado. Este pacto de paz se firma, salen los palestinos y entonces ya se hace la paz entre Israel y los árabes. Pero dice Tesalonicenses, el apóstol Pablo y le dice Tesalonicenses, cuando hagamos paz y tranquilidad, entonces vendrán los dolores como dolores de parto. De manera que nosotros debemos estar atentos a lo que está pasando en el pueblo judío en esta época, porque ahí está nuestro reloj. Y la semana 70, sin duda alguna, si no es que ya estamos en ella, estamos a punto de entrar. La mejor clave es que de repente abramos nuestros ojos y ya no estamos aquí. Lo cierto es que ya se aproxima. El 14 de mayo, se los dije la semana pasada, el 14 de mayo de este 2020, se firma un acuerdo entre gobiernos, religiones, y el que encabeza todo este asunto es el Papa de Roma. El 20 se llama un acuerdo educativo, donde lo que Roma diga, esa parte se va a implementar y se va a enseñar en las escuelas. Quiere decir que Roma sigue todavía extendiendo sus brazos al mundo entero. Yo siempre les he hecho esta pregunta, ¿por qué cuando nos venden un reloj, por qué no le pusieron los números en griego? Son bonitos los números. O en hebreo, yo amo los números y las letras en hebreo, se mirarían bien bonitas en un reloj. Pero desde tiempo atrás, muchos años atrás, siglos atrás, los relojes se han puesto en el mundo con números romanos. En las escuelas a usted no le enseñan griego, que es importantísimo porque aprenderíamos el helénico antiguo y aprenderíamos el griego actual. ¿Por qué no se enseña hebreo, que es la base del amor de Dios hacia la humanidad? Hebreo, ¿por qué no se enseña? ¿Por qué en las escuelas tenemos que aprender romano? Para que más o menos nosotros tengamos una idea en qué estamos parados, en qué estamos creyendo. El 14 de mayo de este año se firma ese acuerdo. Es algo totalmente, para que mejor me entienda y quitarme tanto problema, es algo satánico, 100% lo que se firma. 100% satánico. Mucho ojo con esto. Qué casualidad que se toma una fecha, 14 de mayo del 2020. 14 de mayo de 1948 es cuando el pueblo de Israel toma su independencia como pueblo soberano independiente. Curioso, ¿no? Datos que van a suceder, datos que vamos a vivir, datos que ya hemos vivido. ¿Por qué las fechas así? ¿Por qué? O sea, ¿será casualidad lo que estamos viviendo y en estos últimos días? Estos son avisos serios de Dios. Nosotros tenemos que ponernos muy bien con Dios, darle el primer lugar a Dios, darle la honra primeramente a Dios, y después de ahí, lo que sea la voluntad de Dios, que sea la voluntad de Dios. Nadie la va a detener. Lo que sí podemos nosotros estar seguros, que pese a lo que pese y pase a lo que pase, Él dijo estas palabras: pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Otra, nunca te dejaré, nunca te desampararé. Quiere decir que Él no nos deja a nosotros a pasar ni gran ni tribulación, ni nada de ese tipo de cosas, sino que antes de la tribulación nos vamos con el Señor. Estemos preparados. Es muy posible que ya nosotros ahorita estemos parados sobre las 70 semanas de Daniel. Y si no, estamos a punto ya, de acuerdo a lo que estamos viviendo. La semana que entra, igual, no se quede en casa. Trate de llegar, porque vamos a seguir con esto, pero ahora bajo los tiempos que vivimos y las profecías que el Señor Jesucristo habló sobre el asunto de la higuera. Nos tardaría mucho tiempo para poder agarrar este tema. La semana 70 de Daniel es algo que traté de explicar lo más que pude, pero lo cierto es cuál fue el propósito. Bueno, el pecado
¿Y cuál era 70 semanas? Bueno, para edificar el templo y para ponerle fin al pecado y para la expiación y todas estas cosas. Entonces, de manera que así vamos a seguir la semana que viene con los tiempos que estamos viviendo, porque hay tiempos bien marcados, tiempos profetizados que están bien marcados y están en la Biblia y están pasando frente a nosotros. De manera que ya no hay tiempo para decir, bueno, vivo la vida loca, 2, 3, 4 años, el Señor aparece en cualquier momento, en cualquier momento. Y dice la palabra de Dios que cuán bueno y cuán aventurado cuando el Señor nos encuentre así. ¿Cómo? Bueno, pues en su voluntad, en su palabra, en la oración, y no solamente, escúcheme esto, y no quiero que nadie se me ofenda de esto, de ir a la iglesia con la convicción de que nosotros a quien buscamos es a Dios, y no buscamos quién nos levante el guarache, quién nos levante la jeta, porque cuando nosotros buscamos quién nos levante la jeta, quién nos levante el guarache, nosotros vamos a la iglesia solamente por un mejoralito, un magnopirolo, un desenfriol, algo que un calmante, que me calme mi conciencia toda sucia, porque de repente así somos, nuestra naturaleza pecaminosa, y no lo digo por nadie, sino lo digo por mí, que nos cambie, si no ir por algo que nos calme nuestra conciencia, un mejoralito. Vengo a la iglesia, ya me siento tranquilo, 1, 2, 3 horas, bueno, se vino en la tarde, sigo siendo lo mismo que antes fui, viene el lunes, y no, pues peor, ya pasaron más horas, sino ir a la iglesia, número 1, a buscar y adorar a Dios, a aprender de su palabra, y lo siguiente es que cuando yo voy a la iglesia, yo no voy por un calmante, yo voy por una resolución a mi vida. Yo voy con una firmeza en mi corazón, que si voy no es por la madeja, voy porque yo voy a lo que dice el Señor. Adoradores buscan que le adoren en espíritu y en verdad. Ese es el tema. Y a esto a nadie, a la mayoría de personas no les gusta que se les diga detrás de un púlpito, ¿verdad? No les gusta que se les diga detrás del púlpito. Entonces, qué bueno y poder entender que cuando nosotros vamos a la iglesia, que nosotros vamos a buscar es a Dios. Qué bueno que cuando nosotros vamos a la iglesia nos demos cuenta que nosotros no vamos por el hombre ni tampoco vamos por ningún favor, vamos porque buscamos a Dios con nuestro corazón, aún siendo pecadores. Dijo el apóstol Pablo, porque yo siendo el último o el más vil de los pecadores, Dios tuvo misericordia de nosotros. Seguimos lo siendo, sí, pero una diferencia en seguirlo siendo y abandonarnos, y la otra es arrepentirnos y procurar de ya no serlo, aunque lo vamos a seguir siendo mientras estemos en esta carne. Pero hay la manera también, y está el modo. De modo que a la iglesia, con gozo, dando gracias a Dios que nos permite estar, y que algo aprendimos, que el momentito que estuvimos adorando a Dios lo hicimos con todo nuestro corazón, y no como decir, bueno, yo voy para hacer presencia, para que no digan, y porque pues mañana yo necesito un favor. No, nunca haga eso, nunca haga eso. Dice la palabra de Dios, escucha esto, dice la palabra de Dios, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas, ¿qué es todas? Todas las cosas vienen por añadiduras. Cuando usted menos se acuerda, Dios le abre una puerta, Dios le abre otra puerta, y Dios le abre otra puerta, y no lo deja en ningún momento desamparado, ni lo deja solo. Así es que, hermanos, vamos a seguir luchando, vamos a ponernos de pie en esta